Vamos entonces a la reflexión con este tema, que puede ser tema de introducción. Si no se oye bien, me avisan, ¿eh? O si voy deprisa o si voy, en fin. Yo trataré de pronunciar de la mejor manera posible para que se entienda bien, ¿no? Pero si tienen ustedes que hacerme algún aviso, no lo duden en hacérmelo, que yo la cogeré siempre muy bien. Bien, vamos entonces a entrar a la reflexión de este tema. Yo tengo que decir que he disfrutado mucho elaborando este tema y he disfrutado mucho porque, no sé, yo sintonizo mucho con lo que voy a decir. Me encuentro muy reflejado en esto. Y yo más bien, más que hablar a la inteligencia, lo que voy a hablar va a ser al corazón, a los convencimientos, para animarnos, para ver lo que hay que cambiar y para llenarnos de alegría y de confianza ante este momento de las asambleas y ante este momento que es un tanto especial por esta pandemia que nos ha visitado y que todavía no se ha ido, ¿no? Bien, vamos entonces allá. Yo quiero hacer una introducción sobre una introducción sobre la figura de Abraham, rápidamente, sobre la vocación de Abraham, mejor dicho. Abraham, conocemos, vivió hace casi 5.000 años, más o menos, en Ur de los Caldeos. Allá tenía su familia, sus ganados, sus amigos, pero de pronto tuvo una revelación del Señor. Y la revelación del Señor está recogida en el capítulo 12 del libro del Génesis. Dice así, eso que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Es un texto, la fuerza de este texto no está en el pasado, ni siquiera se menciona. Tampoco está en el presente. De hecho, Dios le llama a salir del presente. La fuerza de este texto está en el futuro, en el futuro. Yo me imagino este texto, siempre me he imaginado así, como una lanza. Este texto es una lanza. Y la lanza siempre nos fijamos en la punta porque apunta hacia el futuro. Y por otra parte, este texto es un tanto genérico. No dice nada en concreto. Sal de tu tierra. ¿Y dónde voy a ir? Sal de tu tierra. Yo he pensado algunas veces, si nosotros hubiéramos recibido este texto, esta revelación, probablemente nos hubiéramos quedado en casa. Pero claro, detrás de estas palabras, que están recogidas en la Sagrada Escritura, claro, detrás de estas palabras necesariamente tiene que haber habido una experiencia espiritual, que posiblemente nosotros no conocemos ahora, esta experiencia espiritual, porque es muy difícil, está muchos siglos atrás, ¿no? Pero tiene que haber habido una experiencia espiritual. Esa experiencia espiritual es la que le lanzó a Abraham a salir, a dejar su patria y a buscar otra patria que le estaba esperando, que le estaba presentando el Señor, ¿no? Y es que en realidad lo que nos mueve a nosotros es la experiencia. No nos mueve a nosotros las teorías. Las teorías no mueven a casi nadie. Lo que nos mueven son las experiencias. Y todos nosotros hemos tenido seguramente experiencias de este tipo. Por ejemplo, cuando sentimos la vocación, pues ahí hay una experiencia de Dios que nos ha pedido salir de nuestra casa también hacia una existencia nueva, ¿no? Y ahora puede haber también una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios nos puede hacer salir también de nuestras cosas para buscar otra tierra prometida. Bien, por lo tanto, las asambleas yo creo que caben en este esquema de texto que hemos dicho, en este esquema de la vocación de Abraham, ¿no? Porque las vocaciones, las asambleas son momentos para mirar al futuro, pero teniendo muy en cuenta el pasado, y evidentemente partiendo de la realidad actual. Entonces, en las asambleas se encuentra el pasado, el presente y el futuro.
Y nosotros lo podemos concretar en una fórmula que ya es patrimonio de la Iglesia. Las asambleas pueden ser momentos de fidelidad creativa. Fíjense, la palabra fidelidad parece que invita a mirar hacia el pasado. Bien, al pasado. Pero la palabra creatividad invita a mirar hacia el futuro. Pasado y futuro. Pasado, presente y futuro. El filósofo Kierkegaard decía que la vida solo se puede vivir mirando hacia el futuro, pero solo se puede entender mirando hacia el pasado. Nos invitaba también a mirar al futuro y al pasado. Solo se puede entender la vida mirando al futuro, solo se puede vivir mirando al futuro. Hay que mirar al futuro. De lo contrario, truncamos la vida. Truncamos la vida. Por eso este texto es como una lanza que nos lanza hacia, valga la redundancia, hacia el futuro. Hay que mirar al futuro. En estos momentos de asamblea hay que mirar al futuro. Pero hay que entender también la vida mirando al pasado. Claro que hay que mirar al pasado. Y seguramente ahí tenemos los dos relatos de la misión y la caridad, Folville y Chatillon, que tendremos que revivir también, porque ahí está la esencia de nuestro cariño, ¿no? Bien, vamos voy a presentar algunos principios o algunos aspectos o algunas dimensiones, como quieran ustedes llamar, que son necesarios para estar abiertas a la esperanza en este tiempo de asambleas. Algunos principios o algunos aspectos. Voy a empezar por uno que es general, que se refiere a toda la vida consagrada. Y por lo tanto, si se refiere a toda la vida consagrada, también se refiere a nosotros. Este principio lo saco de Perfecte Caritatis, el decreto Perfecte Caritatis, el número 2, donde se dice a la vida consagrada está llamada a adaptarse a las condiciones cambiantes de los tiempos. Fíjense, es interesante este texto y resulta tan actual como cuando fue escrito hace ya más de 50 años, en el Concilio Vaticano II. La vida consagrada está llamada a adaptarse a las condiciones cambiantes de los tiempos. ¿Qué supone adaptarse a las condiciones cambiantes de los tiempos? ¿Qué puede significar hoy para nosotros adaptarse a las situaciones concretas de los tiempos? Que puede ser un poco diferente a cuando se escribió este texto, ¿no? Yo creo que supone tres cosas en este momento actual. En primer lugar, sentirse adaptarse a las condiciones cambiantes de los tiempos, puede significar sentirse adaptado y a gusto en nuestro mundo. Sentirse adaptado y a gusto en nuestro mundo, donde tenemos que vivir y trabajar, a pesar de todos los problemas de inseguridad, de desigualdad y de violencia que tiene este mundo. Porque también tiene aspectos y valores muy positivos. Y entre otros lo ha puesto de relieve el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Missio, número 86, creo, donde habla ahí del pacifismo como un valor positivo, del feminismo con todas las ambigüedades que pueda tener dentro de ello, ¿no? Del ecologismo. Hoy día también está muy de moda el tema del ecologismo. Es un gran valor, aunque también puede tener contravalores dentro, ¿no? Y otro valor también, la sensibilidad de muchas personas por el tercer y cuarto mundo. En fin, es necesario sentirse cómodos y a gusto en nuestro mundo, porque de esa manera, solo de esa manera, nos sentiremos parte de él y no personas extrañas al mundo. Hay que querer este mundo, hay que apreciar este mundo. Yo les digo una cosa que suelo hacer muy frecuentemente, ¿no? Normalmente yo suelo dar gracias a Dios, no sé si todos los días, pero con frecuencia. Doy gracias a Dios por haber nacido en esta época, porque me parece que es la mejor época en la que se puede haber nacido. Estamos de enhorabuena todos, ¿no?
¿Por qué? Porque fíjense cómo, por desgracia no todos viven bien, ¿no? Pero la mayor parte de la gente, entre las cuales nosotros nos incluimos, ¿cómo vivimos de bien? ¿Cómo vivimos de bien? Me gusta decir que los reyes en la Edad Media no vivían como nosotros vivimos, ¿eh? Lo que nosotros tenemos, impresionante. El saber que está a nuestro alcance, Internet, el saber es una opción personal o la ignorancia es una opción personal hoy. Lo tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? Las medicinas, la medicina, cómo se ha desarrollado. Ya quisieran los reyes de la Edad Media tener la medicina que nosotros tenemos, ¿no? Los viajes, podemos trasladarnos. Esto mismo que estamos haciendo ahora. O sea, son medios extraordinarios que hacen que nuestra vida sea muy agradable y también muy fructífera. Por lo tanto, dar gracias a Dios por eso, porque vivimos bien. La mayor parte de la gente, por desgracia, hay muchísima pobreza y eso es lo que nos tiene que preocupar y después lo diremos muy enfatizadamente. Y también yo doy gracias a Dios porque vivimos con un mundo lleno de posibilidades para hacer el bien, para hacer el bien. Hoy técnicamente se puede hacer todo, gracias a Dios tenemos posibilidades de desarrollar proyectos para desarrollar y para ayudar a tanta gente. Hoy tenemos muchas posibilidades. Hace falta creatividad para llevar a cabo tantas posibilidades, pero esto nos los ofrece nuestro mundo también, ¿no? Bien, por lo tanto, sentirse a gusto y cómodo en nuestro mundo. Para eso nos puede ayudar la secularización. La secularidad es otra cosa. La secularidad facilitada está muy subrayada entre las hijas de la caridad y también entre los misioneros nosotros. Ser seculares porque no para hacerse como la gente, no, ese no es el sentido de la secularidad, sino para adaptarse a este mundo y hacernos levadura en medio de la masa. Porque solo sintiéndose a gusto y adaptados a este mundo, caminaremos al lado de los pobres de hoy, como dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, compartiendo con la gente las luces y las sombras, las alegrías y las penas. Suelo decir al final de esto, no somos un proyecto sagrado al margen de la gente, sino un proyecto humano que anhela ser sagrado sin dejar de ser humano. Bien, por lo tanto es la primera reflexión. La segunda reflexión, adaptarse sobre este texto de Perfecte Caritatis II. Adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestro tiempo puede significar hoy, asumir el creciente pluralismo de la Iglesia y de la sociedad y sentirse cómodos en él, sentirse a gusto con él. Asumir el pluralismo. El Congreso de Roma de la Vida Consagrada del 2004 decía, somos testigos de un pluralismo creciente que es un proceso irreversible. Hoy el pluralismo y en el futuro cada vez va a tener más importancia. Y no amenaza, el pluralismo no amenaza para nada nuestra identidad. Al contrario, es una riqueza y una ocasión para promover una espiritualidad de comunión, tal como está dicho en Vita Consacrata número 51. Y la asamblea, la última asamblea del 2015, invitaba a la compañía a valorar nuestras diferencias como riquezas. Es ahí, esa es la pluralidad. Valorar nuestras diferencias como riqueza. No se puede mirar ya con desconfianza la impresionante diversidad. ¿Qué nos puede hacer falta en este creciente pluralismo y en sentirnos a gusto en este creciente pluralismo? ¿Qué nos puede hacer falta? Yo creo que nos puede hacer falta la actitud de la humildad y el respeto para aceptar a las personas
que son diferentes y para aprender de ellas. Por eso, junto a estas dos palabras, yo tengo que poner otra, y es el diálogo. El diálogo es un instrumento para comunicar nuestra verdad y para percibir, recibir la verdad de los otros, porque nadie tiene la verdad completa. Tenemos la verdad parcial y nos enriquecemos cuando dialogamos en profundidad con las personas, pero abiertos y con humildad. Bien, otra consecuencia de este texto. A nivel institucional, adaptarse a las condiciones cambiantes de los tiempos lleva consigo no caer en la tentación de conservar por encima de todo, como si se tratara de un valor absoluto. Evidentemente que hay que conservar edificios, estructuras, sí, pero las que sean necesarias. Las otras que no sean necesarias, no. Este es uno de los criterios que ha guiado y guía la revisión de obras que se está haciendo en casi todas las provincias. Y es un criterio que se ha repetido a lo largo de estas últimas asambleas. Estoy pensando, por ejemplo, en la asamblea del 2009 y también en la última asamblea del 2015. Y también he visto en nuestros documentos, en los documentos de trabajo de varias asambleas provinciales, he visto que este tema aparece otra vez. Criterios para revisión de obras, etcétera, etcétera. Esto, ¿eh? Hay que conservar, por lo tanto, hay que conservar las tradiciones y las costumbres que favorezcan la vivencia y la vocación de la vocación, de la vocación y la identidad. Hay que favorecer. Pero las tradiciones y costumbres que no favorezcan la vocación y la identidad, esas hay que sacarlas, hay que eliminarlas. Y esto se puede hacer a través de un discernimiento serio. Pero hecho un discernimiento serio, después tienen que venir las decisiones. Porque un discernimiento no se para, no es una reflexión teórica. El discernimiento se hace con vistas a tomar decisiones. Por lo tanto, he ahí una cosa muy importante para las asambleas provinciales y general, discernir cuáles son las tradiciones, las costumbres, las sanas tradiciones de las que nos hablaba el concilio y aquellas otras tradiciones que ya no tienen vigor, que no son sanas, que son añadidos, que no aportan nada al carisma, sino que a veces ocultan y hacen opaco al carisma. ¿Ves? Hay un discernimiento muy serio que se puede hacer en este tiempo de las asambleas. Bien. Otro punto, otra reflexión ya diferente de esta que es más general, vamos a entrar ya más en concreto, más a lo nuestro, a la espiritualidad propiamente nuestra. Voy a hablar de dos verbos mágicos en la cultura de la compañía. Dos verbos mágicos para abrirse a la esperanza hoy. Esos dos verbos mágicos son salir y discernir. Salir y discernir. Estos verbos han dado, dan y darán mucha vida a la compañía. Mucha vida. Los dos verbos. Ya lo van a ver ustedes. Vamos a centrarnos en uno y después en otro. Salir. Vamos a entrar con con el verbo salir. Yo voy a hacer una frase y esta frase que compongo sería con este verbo. Sería así. La compañía se fortalece cuando sale. Vamos a profundizar esto. La compañía se fortalece cuando sale. Vicente, lo sabemos, y Luisa de Marillac visualizaron la compañía de las hijas de la caridad como un ir y venir. Para ellos la compañía es ir y venir. Esto es salir. Es decir, la compañía nació en la acción y para la acción. Ir y volver, ir y salir, ir y venir.
en la acción y para la acción. Y ahí es donde se potencia y se encuentra la compañía, evidentemente, sin descuidar otras dimensiones, porque si descuidamos otras dimensiones, caeríamos en el activismo. No se trata de caer en el activismo, pero sí decir que la compañía se fortalece cuando sale, cuando va y viene, en la actividad, en la acción. El Papa Francisco propone a toda la Iglesia que se ponga en salida. Tantas veces hemos escuchado esto. Y él dice, porque ponerse en salida es lo contrario a proclamar siempre se ha hecho así. Esta frase que a veces nos sale y nos sale mucho en comunidad, ¿no? Y que es lo contrario a la salida, siempre se ha hecho así, ¿no? ¿Qué significa salir desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista vicenciano o vicentino? ¿Qué significa salir? Yo he concretado las cosas en tres puntos, lo que significa salir. Primero, salir significa desplazarse. Desplazarse hacia donde están los pobres, real o intencionalmente, al menos intencionalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en las hermanas mayores o enfermas que no pueden salir físicamente, pero sí pueden salir intencionalmente en la oración, en el interés por el mundo de los pobres, ¿no? Bien, en segundo lugar, salir significa despojarse de costumbres, de esquemas, de ideas que no se armonizan bien con las exigencias de la encarnación o con la vocación. Me da un poco lo mismo. Eso que decíamos antes, acá hace un momento, vuelve a salir ahora de esta otra manera. Y no es fácil este cambio, este adaptarse a la encarnación, no es fácil, porque nosotros somos personas del centro, económicamente y socialmente hablando, seamos conscientes de ello o no seamos conscientes. ¿Qué nos falta? No nos falta nada, absolutamente nada. Pues una persona que no le falta nada es una persona que no vive en la periferia, que vive en el centro. Y nosotros vivimos en el centro. Miren ustedes cómo vivía Jesucristo. Jesucristo vivía en la periferia, con los pobres y entre los pobres. Nosotros tenemos de todo, ¿eh? Bueno, por eso digo que despojarse de cosas que no se armonizan bien con nuestra propia vida, ¿no? Esto es lo que significa salir también. Y salir, otra tercera acepción, si quieren ustedes, o como quieran llamarlo. Otra tercera reflexión, ¿no? Salir significa salir de nuestras formas de confort, salir de las zonas de confort. Las zonas de confort. ¿Qué son las zonas de confort? Todas aquellas acciones, pensamientos y comportamientos que nos dan seguridad y comodidad, pero que bloquean y nos impiden crecer. Las zonas de confort. Y es importante recordar esto por la asamblea provincial que se disponen a celebrar, ¿no? en vísperas de la asamblea provincial. Voy a ampliar este punto de las zonas de confort porque me parece importante. Hay que salir de las zonas de confort, entre otras cosas porque esto conecta de lleno con el tema de la asamblea, franquear, ir hacia, encontrarse. Esto es salir de las zonas de confort, lo mismo. Bien, lo más contrario a salir de la zona de confort es esa expresión que ya he mencionado antes y que revela toda una filosofía de la vida. El siempre se ha hecho así. Esto que a veces se dice en comunidad. Y con esta expresión lo que hacemos es canonizar la rutina, la inercia, blindar la zona de confort para que la zona de confort siga siendo zona de confort. ¿Por qué el ser humano se resiste a dejar la zona de confort, a pesar incluso de estar sufriendo en ella? Porque en la zona de confort uno se siente seguro, tiene la sensación de controlar las cosas. Y esto a todos los seres humanos nos encanta, controlar las cosas. En realidad
después controlamos muy poco. Pero la sensación de controlar las cosas, eso nos vuelve locos. Lo negativo de la zona de confort es que no hay crecimiento, no hay evolución, no hay ni siquiera seguridad, porque te invade la rutina, el camino trillado, que ya lo conoces perfectamente. No hay crecimiento, no hay evolución. Cuando se sale de la zona de confort, no queda más remedio que explorar, abrir nuevos caminos, mirar hacia adelante, poner en marcha las propias capacidades, intensificar la fe en Dios. En la Sagrada Escritura tenemos el ejemplo del pueblo escogido, como ahí tenemos en el pueblo escogido el arquetipo de pueblo que sale de la zona de confort. En un momento determinado sale de la zona de confort. Recordad, cuando estaba preso en Egipto, la zona de confort para ellos se traducía en tener ajos y en tener pan y en tener puerros. Esa era la zona de confort, ¿no? Pero ahí se agarraban, ¿no? Hasta que salieron de esa zona de confort. ¿Y qué es lo que ocurrió? Tuvieron que atravesar un desierto y llegaron a la tierra prometida. Es decir, intensificaron, enriquecieron su identidad de pueblo al salir de la zona de confort y a encontrar otra tierra desconocida, pero mucho más interesante que la que habían dejado, ¿no? Bien, a veces el Papa Francisco habla de la zona de confort y otras veces habla de otro concepto que es idéntico, habla de la comodidad. La comodidad. Y yo voy a referirme también a este segundo concepto porque añade algún matiz solamente, pero el 90% es exactamente lo mismo que el confort. El Papa Francisco dice que la comodidad es un lento suicidio, la comodidad. Y lo explica y lo describe de esta manera. No me resisto a leer un parrafito de la exhortación Evangelii Gaudium, que dice así: ¿para qué me voy a privar de mis comodidades y placeres si no voy a ver ningún resultado importante? Dice, con esta actitud se vuelve imposible ser evangelizador. Es una excusa para encerrarse en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha. Es una actitud debilitadora, autodestructiva. Seguramente el Papa estaba apuntando a una situación que se está dando en la vida consagrada hoy y que puede que también se dé en nuestras comunidades. Y es el excesivo cuidado personal. El excesivo. No digo el cuidado personal, que eso es bueno y legítimo y necesario. Digo el excesivo cuidado personal. Porque si hay excesivo cuidado personal, entonces fácilmente surge un tipo de comunidad apática y poco sensible a los proyectos de servicio y de evangelización. Es que cuando uno está atento a uno mismo, es lógico que la atención hacia los otros decrezca. Entonces, en estos casos, la comunidad se puede convertir en una residencia donde cada uno tiene su propio trabajo sin preguntarse si es profético o no, y donde se busca preservar con celo el tiempo personal, incluso por encima del proyecto común. Bien, la comodidad. Por ahí va la comodidad. Es una reflexión que nos viene bien hacerlo también a nosotros hoy. Yo ahora, después de plantear, de ver cómo desarrolla el Papa un poquito estos temas del confort y de la comodidad, quiero compararlo con un texto de San Vicente, porque para mí hay un paralelismo muy grande entre este texto y lo que acabo de decir. Es un texto de San Vicente de la conferencia del 6 de diciembre de 1658. A mí me gusta tanto este texto que yo prácticamente me lo conozco casi de memoria. Puedo recitar párrafos enteros de memoria de esta conferencia, porque me gustó mucho, ¿no? Y es muy expresiva. Yo les puedo asegurar que es más expresiva o tan expresiva como un vídeo de YouTube, ¿no? Aunque no veamos nada, pero ahí San Vicente se expresa como lo hace él,
porque era un actor de teatro, tenía una faceta de actor de teatro, sabía presentar las cosas bien. Y el contexto de este texto es que los padres a veces se refugiaban en la casa central de París, en vez de ir a las misiones, que siempre resultaba un poco incómodo, a veces se refugiaban en la casa porque preferían estar más cómodos allá en vez de ir a visitar y visionar los pueblos del campo, que siempre son más incómodos, ¿no? Bien, yo les leo este texto de San Vicente para que vean él cómo fustiga la comodidad y a los cómodos. Este es un texto para nosotros, pero para ustedes seguramente que no tiene nada que ver. Pero yo se lo presento por si acaso no lo sé. Dice así: ¿y quiénes serán los que intenten disuadirnos de estos bienes que hemos comenzado? Serán espíritus libertinos, que solo piensan en divertirse y con tal que haya que comer no se preocupan de nada más. ¿Quiénes más? Serán, más vale que no lo diga, serán gentes comodonas. Y decía esto cruzando los brazos, imitando a los perezosos. Personas que no viven más que en una pequeña circunferencia, en la que se encierran como en un punto de ella. Y si se acercan para verla, enseguida se vuelven a su centro, lo mismo que los caracoles a su concha. Una nota que el escritor, el que estaba tomando nota, el hermano de Cournot, puso una nota, y la nota es esta: nota que al decir esto hacía ciertos gestos con las manos y con la cabeza, con cierta inflexión de la voz, un poco despreciativa, de manera que con esos movimientos expresaba mejor que con sus palabras lo que quería decir. Bien, esto es lo que decía San Vicente sobre la comodidad, ¿no? Quiero terminar esta segunda reflexión o tercera, sobre la necesidad de salir y de ir más allá, con una anécdota histórica que se aplica, se dice, del emperador Alejandro Magno, que, como saben, vivió en el siglo IV, era un gran conquistador, digamos, ¿no? Bueno, pues se encontraba en una campaña en el actual Asia Menor, descubriendo, conquistando, haciendo de las suyas, en definitiva, ¿no? Entonces uno de los generales del ejército suyo se acercó y le dice a Alejandro Magno: señor, no podemos seguir más, porque los mapas que tenemos solo llegan hasta aquí, no podemos seguir más. Y a esto respondió el emperador Alejandro, después de estar un momento pensativo. Le dijo: oiga usted, óigame esto, general, los ejércitos mediocres llegan hasta donde marcan los mapas. Los ejércitos valientes, los buenos ejércitos, van más allá de los mapas. Van más allá de los mapas. Más allá de lo conocido. Más allá de lo de siempre. Hay que ir más allá de lo de siempre. No quedarse solo. Fíjense el lema de la asamblea, franquear la puerta, ir hacia, encontrarse. Que es que no tenemos orientaciones. No tenemos orientaciones. Claro que no hay orientaciones para muchas cosas, pero sí tenemos una cabeza para discernir y un corazón también para discernir y unas manos también. Bien, dejamos este verbo. Vamos a entrar con el otro verbo, el segundo verbo, mágico. El segundo verbo mágico es el discernir. Y yo compongo una frase como he hecho antes. El discernimiento, otra forma de abrirse y de vitalizar la compañía. Otra forma diferente. He leído bastantes documentos de trabajo de bastantes asambleas provinciales y veo que hay muchas alusiones al tema del discernimiento. Discernir los senos de los tiempos, revisar las obras, dialogar, en fin, buscar espacios de discernimiento, muchas expresiones. Yo no sé en el documento de ustedes, que no lo conozco, pero me imagino que alguna cosa también habrá.
Las asambleas son momentos importantes para adaptar, mejor dicho, adaptar las provincias y la compañía al querer de Dios. Ese es el discernimiento. Hay que adaptar la provincia, las compañías, las comunidades, al querer de Dios. Y esto se hace a base de oración, diálogo, escucha desprejuiciada. Digo no solamente escucha, digo escucha desprejuiciada, porque para una escucha desprejuiciada hay que tener coraje para salir de los prejuicios, tener coraje o magnanimidad, como ustedes quieran, la palabra bonito de alma grande, hay que tener magnanimidad. Es decir, hay que volver a la confianza, no empezar a pensar, bueno, esta hermana que yo la conozco después de 30 años, yo sé lo que piensa, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a decir a mí de nuevo? Eso es matar a las personas, matar la opinión de las personas. Hay que escuchar sin prejuicios, como la primera vez. Para esto hace falta tener coraje. Coraje o magnanimidad, o como quieran ustedes. Bueno, pues esto se hace, el discernimiento, a base de oración, diálogo, escucha desprejuiciada, reflexión, valentía para buscar la verdad, no para contemporaneizar con lo que otro está diciendo sin saber si es verdad, para buscar la verdad. Otro motivo que tenemos para tener una actitud de discernimiento. Otro motivo, ¿cuál es? Que nuestro mundo y nuestra iglesia están marcadas por un amplio pluralismo de tendencias, de líneas pastorales, de subrayados teológicos, pluralismo, que piden de nosotros una capacidad de discernimiento, cuando nuestro carisma entra en contacto con toda esa pluralidad. Por ejemplo, hay mucha pluralidad, lo van a ver dentro de la iglesia, pongamos por caso, sobre la pobreza. La pobreza. La iglesia habla de nuevas pobrezas con una comprensión muy amplia del pobre. Voy a leer un texto del Nuevo Milenio Ineunte, el número 50. Fíjense ustedes el concepto tan amplio de pobreza que tiene la iglesia. Miren, dice, el panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente. Si a las antiguas añadimos las nuevas pobrezas, que afectan a menudo a ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero expuestas a la desesperación del sinsentido, a la insidia de la droga, al abandono de la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación, a la discriminación social. Fíjense el abanico tan grande. Pero por si fuera poco, el documento de la Aparecida, el número 405, añade: no podemos olvidar que la mayor pobreza es la de no reconocer la presencia del misterio de Dios y de su amor en la vida del hombre. Bien, yo saco una pequeña conclusión de esto, y es la siguiente. Para la Iglesia, el abanico de la pobreza es enorme, de tal manera que se puede decir que casi todas las personas entran en una u otra categoría de pobreza. ¿Por qué los vicencianos tenemos que estar vigilantes ante este alargamiento del término pobre? Porque al final la categoría pobre termina difuminando su sentido. La Iglesia hace esto de alargar el concepto de pobre con mucha sensibilidad. Quiere ser sensible a todas las formas de pobreza, habidas y por haber. Pero el resultado es que no se sabe muy bien qué se entiende por pobre. Cuando se dice que todos son pobres, pues la confusión está servida, claro. Por eso digo que la compañía ha de mantener la convicción de que su herencia carismática son los pobres más abandonados. No basta decir los pobres, porque si decimos los pobres, prácticamente son todas las personas. Hay que decir los pobres más abandonados, es decir, aquellos que están excluidos de las condiciones básicas de la vida. ¿Por qué es importante discernir orientados por los pobres más abandonados?
¿Por qué es importante esto? Después en la práctica se hará lo que se pueda, no digo que no, pero es importante discernir desde este concepto de los pobres más avanzados. Porque la pérdida de esta referencia debilita y oscurece la vitalidad del carisma. Por el contrario, la compañía se robustece y se empodera cuando su preocupación y su ocupación van encaminadas al mundo de los que carecen de todo. Esto ha sido una constante histórica. Podemos decir que San Vicente tuvo que hacer discernimientos difíciles en su vida, pero estos discernimientos, esto es lo interesante, reforzaron las instituciones que había fundado. Y además animaron a las personas que trabajaban en esas instituciones. Por eso, fíjense el valor que tienen los discernimientos. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Por ejemplo, ante la crisis de los niños expósitos y el discernimiento que hizo San Vicente. La situación de los niños expósitos en el año, por ejemplo, 1649, era esta. Un grupo de niños, imagínense, en torno a 300 niños, 300 niños, sin recursos económicos, porque acababan de pasar la guerra de la Fronda, y la guerra de la Fronda había dejado en ruina a casi toda la aristocracia, ¿no? O sea, las damas de la caridad estaban arruinadas, completamente arruinadas, ¿no? Entonces, para ellas suponía un tremendo esfuerzo tener recursos para esos 300 niños. Y por si fuera poco, además tenían otras dificultades ideológico-psicológicas. Y es que para la mentalidad de entonces, para nosotros es un poco absurdo ahora, pero la mentalidad de entonces funcionaba así. Las damas de la caridad veían a estos niños como hijos del pecado, porque habían sido concebidos fuera del matrimonio, ¿no? Entonces para ellas tenían cierta repugnancia ante esto. Ya digo que es un poco increíble para nosotros, pero la teología entonces estaba así, poco desarrollada, ¿no? Bien, ante esta situación, una situación económica complicada, los niños que necesitaban y que no paraban de venir de la calle, ¿no? Porque les abandonaban en todas las iglesias, en todas las puertas de las iglesias, ¿no? Entonces se plantea a San Vicente, ¿qué hacer con la obra de los niños expósitos? Entonces es cuando San Vicente ayuda a hacer un discernimiento, ¿no? Lo hemos escuchado algunas veces. Ante las señoras, las damas de la caridad, se ponen en torno a una mesa, una gran mesa. Él coloca 3 niños encima de la mesa, niños pequeños que lloran, pues uno a uno o en coro, las dos cosas a la vez, ¿no? Y entonces él toma la palabra profética, que a mí es una palabra, este texto que voy a leer ahora, a mí realmente me emociona este texto, porque realmente es impresionante cómo Vicente ahí se deja mover por el espíritu, ¿no? Y fue el discernimiento, verán. El texto que ayudó a hacer el discernimiento, las palabras de Vicente. Dice así: bien, señoras, la compasión y la caridad les han hecho adoptar a estas criaturas como hijos suyos. Ustedes han sido sus madres según la gracia, desde que los abandonaron sus madres según la naturaleza. Dejen ahora de ser sus madres para convertirse en sus jueces. Su vida y su muerte están en manos de ustedes. Voy a recoger ahora sus votos y sus opiniones. Va siendo hora de que pronuncien su sentencia y de que todos sepamos si quieren tener misericordia de ellos. Si siguen ustedes ofreciéndoles sus cuidados caritativos, vivirán. Por el contrario, si los abandonan, morirán y perecerán sin remedio. La experiencia no nos permite dudar de ello. Impresionante. ¿Cómo reaccionaron las damas de la caridad frente a estas palabras de Vicente? Lo sabemos, con un gesto muy femenino, pero muy eficaz. Comenzaron a quitarse las joyas de los pendientes de las orejas, las pulseras, y las fueron depositando,
en una bandejita. Miren ustedes, fue este un discernimiento valiente, que reforzó mucho una obra que sin duda era de Dios. Y es que los discernimientos valientes y bien hechos refuerzan la compañía, refuerzan la provincia y refuerzan la comunidad local. Y además producen contento entre las hermanas, aunque sean exigentes. San Ignacio de Loyola, que es el gran autor del discernimiento, ¿no? Él habla de que después de un discernimiento viene la consolación, si se ha hecho bien el discernimiento, o la desolación, si se ha hecho mal el discernimiento. Consolación o desolación. Si salen ustedes, miren lo que les digo, si salen ustedes contentas de la asamblea provincial, señal de que ha habido buenos discernimientos. Pero que salgan contentas realmente, ¿no? Porque algunas veces se puede producir un contento tácito, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene que expresar su contento, ¿no? No, contento real. Si sales contenta de la asamblea, puede ser un signo de que la asamblea ha hecho buenos discernimientos, buen discernimiento. Y en la comunidad local, yo les animo a hacer discernimientos. A veces faltan estos discernimientos, porque el discernimiento cohesiona la vida de la comunidad, cohesiona donde se produce el diálogo, donde se escuchan unas a otras. Y con esta fórmula, créanme ustedes, no hay comunidad mala. Las comunidades son buenas. Las comunidades donde se practica el diálogo, donde se practica el discernimiento, son comunidades buenas. Necesariamente se van a ser buenas. Bien, vamos a por el último punto ya, porque tengo en 5 o 6 minutos termino. Vamos al último punto. ¿Dónde está el motor y la fuerza de las hijas de la caridad para abrirse al futuro con esperanza? Vamos a hablar del motor, de la fuerza. El motor y la fuerza yo la veo en la mística vicenciana. La mística vicenciana. He visto también en muchos documentos, bastantes documentos de preparación de la asamblea, documentos de trabajo para la asamblea provincial, he visto muchas expresiones, mujeres de oración en profundidad, contemplativas en la acción, también ante muchas cosas negativas, miedos, inseguridades, individualismos, en definitiva, demonios, se plantea también como remedio la mística vicenciana. Bien, en fin. La mística vicenciana es la gran fuente de energía para nosotros, como lo fue para Jesucristo en su tiempo. Para Jesucristo, la mística para Jesucristo fue su Padre, su cercanía con el Padre, su familiaridad con el Padre. El Padre y yo somos uno, dice. Y también el saber que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y ahí consiguió Jesucristo la fuerza necesaria para llevar a cabo su misión. La mística, energía para los discípulos de Jesucristo fue Jesucristo mismo, especialmente después de la resurrección. Pensemos, por ejemplo, en el pasaje de los caminantes de Maús. Estos caminantes de Maús que iban desorientados, desalentados, desanimados, pero cuando entendieron que aquel peregrino que se les juntó era ni más ni menos que Jesucristo resucitado, ahí se llenaron de energía, de luz, de fuerza, y corrieron, para empezar, corrieron hasta Jerusalén sin cansarse. Fíjense ustedes la energía de la mística, ¿no? Bien. San Vicente concreta la mística para las hijas de la caridad en esta frase que repite tantas veces. 10 veces al día irá una hermana a ver a los enfermos y 10 veces al día encontrará en ellos a Dios. ¿Qué hay detrás de esta frase? Porque esta frase no se le ocurrió a San Vicente un día cuando se levantó por la mañana. ¡Ay, qué frase más bonita
se me ha ocurrido. No, no, no. Esta es una frase síntesis que responde a toda una experiencia de San Vicente que le llenó a su vez de energía y que quiere que esto mismo ocurra a todas las hijas de la caridad. Por eso la repetía tantas veces. ¿Cómo llegó San Vicente a la experiencia mística que le dio tanta energía y que le hizo tan creativo? Pues no lo sabemos, porque San Vicente cuando habla de sus cosas es un tanto reservado. Solamente nos queda como sospecha la película de Jean Anouilh, la película de Monsieur Vincent, ¿no? Ahí sí se nos puede indicar de alguna manera cómo San Vicente llegó a esta mística del pobre, ¿no? Dice, en un momento determinado, les recuerdo brevemente, ¿no? En un momento determinado, recuerdan, la cámara se fija en los ojos de Vicente, que están como ausentes, ¿no? Está él inmóvil, ausente, con unos ojos grandes, pero da la impresión de que no mira nada, sino que está mirando dentro, ¿no? Está así un rato, y de pronto de sus labios, se mueven sus labios y se oye a duras penas esta frase: perdón, Señor, perdón, no sabía nada. Parece que es en este momento cuando ha descubierto este texto en la profundidad del texto Mateo 25. Cada vez que hiciste esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y puede ser, porque a nosotros nos puede ocurrir también. En un momento determinado, no sabes por qué, un texto de la Sagrada Escritura o un salmo o una situación que tú has vivido, de pronto se llena de sentido. Es como un rayo que viene así de repente y que te hace ver las cosas de una forma diferente, con mucho más profundidad. Hace falta iluminación para sentir la presencia de Dios en el pobre. No basta con entender o con creer. Hace falta iluminar, sentir la presencia de Dios en el pobre. Porque cuando uno siente cuando uno siente la presencia de Dios en el pobre, entonces realmente se llena de energía. Pensad en este pasaje de los caminantes de Maús que he dicho antes, ¿no? La conclusión entonces es que hacemos muy bien en crear las condiciones personales, comunitarias y provinciales que hagan posible esta realidad místico-espiritual que nos habla San Vicente. Que consigamos esto en la comunidad, que consigamos esto incluso en la asamblea y en la provincia, ¿no? ¿Por qué es importante esta mística, esta energía para evangelizar y servir? Porque sin estas convicciones, sin estos sentimientos y motivaciones, las hijas de la caridad terminan desmotivándose vocacionalmente. Cuando al servicio se le despoja de la mística, hay hermanas que llegan a esta conclusión: lo que hago dentro puedo hacerlo fuera. O llegan a la conclusión de que lo importante es el activismo, un activismo desenfrenado o un profesionalismo. Pero en realidad esto está matando toda la mística. La mística está recogida en la Constitución 21b, donde se nos dice: cuando las necesidades urgentes del prójimo lo requieran, tienen que saber dejar a Dios contemplado en la oración para volver a encontrarlo en el pobre. Encontrar a Dios en el pobre. Esto da una energía impresionante. Bien, y termino presentando un efecto de la mística vicentiana. Efecto cuando uno siente la presencia de Dios en el pobre, uno queda lleno de gozo, de confianza, de ánimo, de alegría, aún en medio del cansancio y de las ocupaciones lógicas. Y la razón es muy obvia también. El encuentro con Dios en el pobre produce los sentimientos que acabamos de señalar. Algo de esto le sucedió a Pablo cuando en medio de las persecuciones, palizas y peligros expresó en Romanos 8: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy seguro que ni muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios. Y en Filipenses insistía en recomendar continuamente: estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Cabe hacer esta reflexión. Si en el servicio y en la evangelización, los que sean, una hija de la caridad no vive con gozo, con confianza, con alegría de forma habitual, pregúntese
cómo está realizando el servicio. No digo desde el punto de vista técnico, digo desde el punto de vista vicenciano. Y otra conclusión, y si una hija de la caridad no está gozosa en su servicio, ¿podrá ser evangelizadora? ¿Podrá vivir su capacidad profética? Dice la Constitución 9. Con alegría las hijas de la caridad dan testimonio cristiano. Con alegría dan testimonio cristiano. Y no olvidemos que la hija de la caridad, hijas de la caridad gozosas, crean comunidades gozosas. Es posible que ni siquiera comunidades gozosas y alegres atraigan vocaciones. Es posible que no. Pero desde luego, lo que es seguro es que si no hay comunidades gozosas ni obras que cautiven, olvidémonos definitivamente de las vocaciones. Y nada más. Gracias a todos por vuestra escucha. Estoy encantado de estar con vosotras y que tengáis una buenísima asamblea. Yo os encomendaré en mis oraciones, os lo prometo. Gracias.